Hemos llenado toda nuestra tablita, ¿sí?, de Excel, y justo abajo podemos ponerle aquí como subtítulo, el dimensionamiento del termotanque, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el calentador centralizado. Ese sería nuestro sistema. ¿Qué necesitamos para determinar esto? Necesitamos saber exactamente cuántos artefactos tenemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar esta tablita de aquí. Y eso también ya les he mostrado en la teoría, ¿sí? Tenemos la tablita 3.2, que nos dice demanda de agua caliente por artefacto y tipo de edificio, y nos da en litros hora. Obviamente se calienta a 60 grados centígrados, ¿ya? Entonces aquí tenemos el tipo de artefacto. Entonces aquí está la lista, la columna de los artefactos. Siguiente tenemos lo que es por departamento. En el caso de que cambie el tipo de edificio, tenemos un diseño para un gimnasio, entonces tenemos que utilizar el siguiente. Si estamos diseñando tipo hospital, tenemos. Si estamos diseñando un hotel, también tenemos. Si estamos diseñando una industria, también tenemos. Para el tema de oficinas, también. Y tenemos aquí escuelas. Y el que también nosotros podemos manejar y el que vamos a manejar también es residencias, ¿sí? Entonces podemos utilizar ambos tipos, que sería el tipo departamento, que lo voy a marcar con rojo, o el residencia. Al decir residencia estamos más haciendo como el proyecto. Estamos diseñando tal vez una vivienda unifamiliar o multifamiliar, entonces encaja, ya que normalmente las residencias o viviendas las hacemos y no se utilizan al 100% todos los dormitorios, a diferencia de los departamentos, que normalmente sí se los hace más pequeños, más compactos, y se los utiliza casi al 100%, ¿sí? Pero vamos a ver que hay algunos valores que tienen completo en lo que es departamentos, y en residencia son algunos valores que no están. Entonces podemos utilizarlos los de departamentos en el caso de que no los encontremos en la columna de residencia, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta tablita y vamos a verificar cuántos artefactos tenemos, y vamos a colocarlo en nuestro Excel. Vamos a avanzar lentamente para que ustedes entiendan cómo se dimensiona un termotanque, un sistema centralizado, ¿ya? Entonces aquí nos podemos situar también en nuestro isométrico, y podemos ver cuántos artefactos tenemos. Por ejemplo, nos podemos situar en lo que es el baño 2, y podemos ver que tenemos lo que es el lavamanos y el inodoro y la bañera ducha. Entonces eso podemos colocar aquí. Entonces podemos decir que en el baño 2 tenemos lo que es el lavamanos, tenemos inodoro y tenemos la bañera ducha, en realidad ducha, ¿sí? Tenemos esos tres artefactos. Después tenemos lo que es el baño de visitas, que está en la planta baja, siguiendo la montante. Entonces ahí solo tenemos lo que es el lavamanos y un inodoro. Entonces ahí tenemos el baño
visitas, que tenemos el lavamanos y el inodoro. Después nos vamos a ir al baño principal, el cual es el más completo y además tiene un artefacto adicional porque tiene lo que es la bañera y al lado tiene el box de la ducha, ¿sí? Entonces ahí tenemos el baño principal que tiene lo que es el lavamanos, pero tiene dos lavamanos, tiene lo que es el inodoro, tiene la bañera y tiene lo que es la ducha, ¿sí? Después al ladito de lo que es el baño principal tenemos el cuarto de lavado o lavandería. Entonces ahí solo vamos a tener lavandería, pero en realidad tenemos solo lo que es la lavadora como artefacto, ¿sí? Entonces vamos a poner lavadora eléctrica. Después en la planta baja, justo siguiendo la montante esta, vamos a tener lo que es la cocina. Solo tiene una cocina, entonces aquí cocina. Tenemos ahí el lavaplatos. Esas serían las cantidades, ¿sí? Entonces estas cantidades las podemos centralizar. Ya hemos hecho el conteo, el cómputo, ¿sí? Entonces podemos decir lavamanos, ¿cuántos tendré? Entonces aquí voy a hacer el conteo. Lavamanos, ¿cuántos tengo? Voy a tener en el baño 2, en el baño de visitas y 2 en el baño principal. Entonces voy a tener 4. Inodoros. Voy a tener 1 en el baño 2, 1 en el baño de visitas y 1 en el baño principal. Entonces 3. Me voy a lo que es ducha. Y voy a ver que tengo 1 en el baño 2, 1 en el baño principal, entonces solo voy a tener 2. Bañera, voy a tener 1 en el baño principal. Después voy a tener la lavadora eléctrica, solo una. Y voy a tener el lavaplatos 1. ¿Sí? En el caso de ustedes puede ser que no tengan en la lavandería el punto para lo que es la lavadora eléctrica. Tal vez solo están considerando como artefacto la lavandería, ¿sí? Entonces sería LP, ¿sí? O puede ser que cuente con la lavandería y también el punto de la lavadora. Puede ser que considere los dos, ¿ya? Entonces tienen que ver. Entonces ya he hecho el conteo aquí. Tengo aquí ya mi conteo. Ahora aquí lo que tengo que hacer entonces estamos en esto del dimensionamiento del termotanque, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos que colocar es irnos a nuestra tablita, ya que tenemos la cantidad de artefactos que vamos a utilizar y obviamente que tenemos que ver cuáles utilizan lo que es el agua caliente. Ya hemos visto y las anteriores clases cuando estamos haciendo el dimensionamiento les he repetido que los inodoros no trabajan con agua caliente, o sea que no necesitan agua caliente. Entonces no, en las tablas, en cualquier tabla vamos a buscar y no vamos a encontrar lo que es el inodoro. Entonces no nos sirve, ¿sí? Pero sí los otros. Entonces vamos a buscar aquí, en esta tablita. Un poquito lo voy a agrandar. Y esta tablita les voy a pasar también, y también va a estar en el texto.
Entonces aquí tenemos lo que es lavamanos. En lavamanos nos dice que vale 7.6 litros hora. Entonces eso tenemos que anotar. Entonces 7.6 litros hora. Entonces el gasto le vamos a poner aquí, va a estar en litros hora. Entonces lo agrandamos un poquito y lo ponemos. Después inodoro, ya hemos dicho que no utiliza agua, entonces no tiene, cero. Después nos vamos al siguiente artefacto. Entonces aquí tenemos lo que es ducha. Y nos dice que vale 114 litros hora. ¿Ven la diferencia? O sea, uno es 7.6 y automáticamente subimos a 114. ¿Por qué? Porque el consumo de las duchas es exagerado en el tema de agua, ¿sí? Agua fría y agua caliente, ¿sí? Ahora nos vamos a lo que es la bañera. En bañera vemos que no tenemos el dato, entonces podemos adoptar el dato de departamento, ¿sí? Entonces vamos a adoptar los 76. Después tenemos lo que es la lavadora. En lo que es lavadora tampoco está considerado en el tema de esta tabla. ¿Por qué? Porque las lavadoras recién se están incorporando. Tenemos el tema en las tablas, en las normas, el uso del agua caliente, ¿sí? Como consumo. Pero podemos hacer un artificio, ¿sí? Y buscar un artefacto que nos pueda dar un valor relativamente cercano, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, si bien tenemos el lavamanos, podemos ver por ejemplo, aquí tenemos la lavandería con bandejas, ¿sí? Que nos da un consumo de 76 litros, similar a lo que era la bañera. Entonces también podemos utilizar eso y ponerle aquí a la lavadora que vamos a utilizar 76 litros hora. Después tenemos lo que es el lavaplatos, como el fregadero de la cocina, ¿sí? Entonces aquí tenemos ese y nos dice que es 38. Y con eso ya tendríamos todos los valores de nuestra tabla. Entonces ya los tenemos nuestros valores y podemos marcarlos directamente. Estos valores los podemos sumar y podemos aplicar este comandito que tenemos en el Excel que nos dice autosuma, ¿sí? O podemos poner igual o más y podemos decir suma. Abrimos paréntesis y ese es el comando del Excel y decimos sumar qué, nos dice qué números queremos sumar. Entonces marcamos con el clic izquierdo sin soltar del mouse, marcamos toda esa columna y recién soltamos y cerramos paréntesis y hacemos enter. Entonces ya automáticamente suma, ¿sí? Entonces tenemos la suma de los gastos, ¿sí? Como valor. Pero esto obviamente está sin contar en cuenta la cantidad de los artefactos, ¿sí? En la siguiente columna vamos a hacer ya el total. Entonces ahí decimos 7.6 por la cantidad de artefactos. Entonces decimos que tenemos 4. Entonces por eso decimos
la celda 70 está aquí, este C70, por eso está aquí C70, porque estoy en esta celda, por asterisco B70, que sería este B de aquí con el mismo fila, entonces a este valor. Entonces digo enter y me va a dar 30.4, que sería la multiplicación. Entonces ya tengo mi formulita, entonces lo que puedo hacer es control C y después sombreo las demás filas o celdas y aplico control V. Automáticamente va a multiplicar y obviamente voy a seguir manteniendo el valor de 0 en los inodoros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo gasto de agua caliente, entonces está bien. Entonces aquí yo tengo mi sumita que he hecho la anterior, entonces hago control C y control V. Entonces voy a tener recién el valor de consumo en litros hora, ¿sí? Este ya sería el valor que me interesa. Lo voy a sombrear un poquito aquí y voy a sombrear el valor que me interesa. Ya lo tengo. Entonces ahora lo que tengo que ir es aplicar los factores que me da este método. Aquí abajo yo tengo dos factores que me dice factor de demanda y factor de almacenamiento. Esos dos factores hacen que, bueno, el primer factor genera lo que es la simultaneidad del consumo de agua. Sabemos que es muy difícil que el 100% de todos los artefactos estén funcionando al mismo tiempo, ¿sí? Y que el 100% esté funcionando al mismo tiempo y que esté demandando el 100% de la cantidad de agua caliente. Entonces han hecho una estadística y han determinado un cierto valor según el edificio, ¿sí? Entonces por eso aquí tenemos 0.3, 0.4, 0.25, diferentes tipos de factores, ¿sí? En el caso de residencia nos dice que es 0.3. Entonces ese factor también tenemos que utilizar. Entonces aquí vamos a poner aquí lo que es factor de demanda y le vamos a poner 0.3. Después tenemos el siguiente factor, que es el factor de almacenamiento. En este factor nos dice que lo que vamos a necesitar normalmente en el caso de un departamento es a veces un 25% más de lo que se requiere. ¿Por qué? Porque a veces por eso los departamentos son compactos y el 100% de las personas van a habitar el departamento, a diferencia de la residencia que normalmente aquí según el factor siempre hay un saldo, ¿sí? Aproximadamente es el 30% del uso de toda la vivienda de la casa que no va a dar uso, ¿sí? Que siempre estamos sobredimensionando en el caso de vivir, ¿sí? En lo que es realidad. Entonces aquí vamos a utilizar el factor. En el caso de gimnasio es 1, en el caso de hospital es 0.6, diferentes tipos por el uso, ¿sí? En el caso de nuestra vivienda vamos a utilizar lo que es 0.70. Entonces factor de almacenamiento. Ahí lo pondremos almacén. Y 0.70. Entonces todos esos factores tenemos que multiplicar al valor que hemos obtenido, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí el volumen
de nuestro termotanque y va a ser igual a este valor que hemos determinado, este de aquí, que es igual a D76, ¿sí? Por eso está de 76 por el factor de demanda, que es este de aquí, que es de 77, ¿sí? Es esta celda, por el factor de almacenamiento, que sería de 78, y enter, y entonces nos va a dar en litros, ¿sí? Entonces ese es el resultado de nuestro termotanque, ¿sí? Nos ha salido un termotanque de 94.16, que obviamente en el mercado no vamos a encontrar de esa dimensión, vamos a tener que buscar un valor que se acerque. Normalmente en el mercado vamos a encontrar números redondeados, o sea, vamos a tener de 100 litros, de 120, de 150 litros, de 180, ¿sí? Los más grandes son esos, los de 180, 190, ¿sí? Entonces ya tenemos determinado nuestro termotanque. Aquí les voy a mostrar, pueden ver mi pantalla, estoy en el internet. ¿Se puede ver? Ya. Estoy en una página cualquiera en el internet. He puesto en el Google buscar termotanques calefones y me ha salido esto. Obviamente nosotros no vamos a apuntar a ver esto de los calefones, ¿sí? Ya que hemos dicho que no estamos haciendo eso. El anterior semestre sí hice el ejemplo y sí hicimos el proyecto para lo que es calefones. Lo que sí estamos haciendo es para los termotanques, que son estos de aquí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es de una marca, la marca RIN, el termotanque eléctrico. Hay eléctricos y también hay gas, al igual que los calefones. Y me dice que de capacidad de 189 litros. O sea, es grande, este es grande, ¿sí? Debe estar debe tener una altura de aproximadamente 2 metros y algo, ¿sí? Esos son grandes. Aquí tenemos todavía calefones, no. Tenemos todavía aquí otros calefones a gas. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que nos dice que es de 152 litros, ¿sí? Ese es de también una capacidad media, ¿sí? Debes medir tal vez 1,50 m, 1,30 m. Y por ejemplo aquí tenemos otro que también es de la marca RIN, es una marca conocida. Es un termotanque a gas de 114 litros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría quedarme con ese valor o seguir buscando si es que yo quiero entrar a un valor exacto de un termotanque. Por ejemplo, aquí ya son enormes, de 300, de 285, ¿sí? Entonces tendría que entrar a la página tal vez de RIN o buscar en DISMAC o en otras, ¿sí? Exactamente, pero de momento yo me quedaría, digamos, con esto. Si es que yo estoy construyendo, entonces utilizaría este termotanque a gas que me dice que es de 114. Obviamente que estoy en una página chilena, entonces por esto los precios están en eso, ¿sí? Entonces de esa manera es como ya esto lo puedo aplicar. Es un sistema centralizado, entonces ya tengo mi termotanque para 94.16, o sea que más o menos son 100 litros, ¿sí? Ya.
En el texto también tenemos esta otra forma de dimensionamiento, que sería la tabla 3.3, ¿sí? Y es en función al agua fría, ¿ya? Entonces, también es por tipo de edificio, ¿sí? Pero obviamente esta tablita y lo que nos arroja es eh, también aproximadamente lo mismo, ¿sí? Podemos tener por tipo de edificio el tipo de ambiente o región que vamos a hacer, y también tenemos la norma internacional, la norma nacional y las unidades que nos dan, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos esto que es edificios generales. Eso es extraído netamente de la norma boliviana o reglamento de instalaciones, y que nos relaciona, nos dice que en la región del altiplano más o menos se tendría que tener 2/7, ¿sí?, del almacenamiento del agua fría, ¿sí? Entonces tenemos que relacionar el volumen del agua fría que nos salga y sacarle este, este valor, ¿sí? Y este valor va a ser el agua caliente. Entonces es un factor que nos dan. Por ejemplo, en los valles vamos a aumentar, nos dice que es un cuarto la cantidad del agua caliente respecto del agua fría. En la región de los llanos nos dice que es un quinto, ¿sí? Entonces nos dice que obviamente no se necesita tanto agua caliente en el tema llano. ¿Por qué? Porque están a una buena temperatura, entonces se requiere menos cantidad de agua caliente. Entonces por eso van disminuyendo de un cuarto a un quinto, ¿sí? Entonces estos también nos dan de manera rápida un valor, ¿sí? También en la tabla podemos ver que si tenemos otro tipo de ambientes, por ejemplo tenemos un hostal, ¿sí? Aquí tenemos un hostal, o tenemos un hotel de 4 o 5 estrellas, entonces podemos sacar en función al número de personas, ¿sí? Por ejemplo, para un hotel de 4 o 5 estrellas nos dice que es de 45 litros por persona, ¿sí? Entonces tendríamos que sacar el número de personas, y eso también ya les he mostrado que hay las tablitas. En función de la superficie podemos determinar el número de personas, eso también está en el texto. Entonces podemos determinar el número de personas del hotel y después multiplicar el número de personas por este factor, y nos va a dar la cantidad exacta de lo que es el agua caliente. Lo mismo para el hostal, aquí nos dice que está entre 35, entre 32 y 35 litros, ¿sí? Entonces lo mismo, podemos hacer esa multiplicación y determinar. Podemos sacar un valor medio que en vez de 32 o 35 podemos utilizar un 34 litros por persona, ¿sí? Entonces, igual, podemos sacarlo de esta manera o de la que les he mostrado. Pero me parece que es más coherente en función a la que les he mostrado, que es el número de artefactos, ¿sí? Y espero que también ustedes lo apliquen en el proyecto. Y no se olviden también, cuando estén ya en su último año, haciendo su proyecto de grado o trabajo dirigido, esa es la manera como se obtiene, se dimensiona esto, ¿ya? Con eso ya hemos terminado el ejemplo. Ahora, esto obviamente que estamos viendo ahorita de lo que es el AutoCAD, espero que se note. Eso ya lo tienen que ya empezar a hacer para su proyecto, ¿sí? Aquí nos iremos aquí primeramente aquí a lo que hemos determinado.
hemos dimensionado todas las tuberías aquí, ¿sí? Tenemos aquí todas las dimensiones, obviamente que muchas se han repetido. Normalmente hemos manejado lo que es el DN15, después hemos pasado a DN20, en lo que es agua caliente. Aquí en el agua fría hemos empezado con DN15, hemos tenido DN20 y hemos llegado hasta DN25 en agua fría. Entonces, al igual que en las tuberías a gravedad que hemos visto en cosecha de agua de lluvia, lo que tenemos que colocar siempre son primero las características del tubo. Después tenemos que colocar el material. Después tenemos que colocar el diámetro. Después tenemos que colocar lo que es la longitud, ¿sí? En el caso de las tuberías a gravedad hemos aumentado un valor que era la pendiente, ¿sí? Que era en porcentaje. La longitud era en metros, ¿sí? Y el diámetro era en dns. En tuberías a presión ya no entra lo que es pendiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque son manejadas por otra fuerza, que es la fuerza de la fuerza interna que tenemos en nuestro sistema cerrado, que es la presión. Entonces no necesitamos la pendiente, ¿sí? Entonces esto no va. Pero estos otros valores sí van. Entonces lo mismo vamos a mantener y vamos a dimensionar. Por ejemplo, ¿ya? En lo que es tuberías de agua caliente, vamos a poner tubería T, A de agua, C caliente, y vamos a dejar un espacio y le vamos a poner el material. En este caso hemos utilizado polipropileno, entonces ponemos PP. Después colocamos un espacio y colocamos DN. DN, el diámetro. Si nos ha salido DN15, colocamos DN15, DN20 o DN25. Entonces colocamos. Dejamos un espacio y le damos la longitud. Entonces, por ahí nos ha salido 5,3 y metros. Y listo. En el caso del agua fría le vamos a colocar igual T, A de agua, tubería de agua, pero le ponemos P, tubería de agua potable, que es de agua fría. Después estamos utilizando ¿qué tipo de material? El mismo, porque es tricapa. Entonces PP, polipropileno, espacio DN. DN, que nos ha salido DN15, ¿sí? Después la longitud, nos ha salido 1,20. Y listo. Entonces ahí ya tenemos lo que son, lo que vamos a colocar en el tubo, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el trazo? Para lo que es el agua fría, el trazo es continuo y es color azul, ¿sí? En este caso se está notando que es azul, creo que sí. Y en lo que es el agua caliente,
es trazo discontinuo color rojo, ¿sí? ¿Han entendido esa parte? Bueno, la mayoría. Entonces con eso ya nos vamos a lo que es el AutoCAD. Nos vamos, digamos, a una parte de un ambiente húmedo que tenemos aquí. Por ejemplo, si se fijan, estoy manejando la plantilla que he hecho originalmente y tiene un color plomo oscuro, ¿sí? Entonces ahí estoy en mi ambiente, no hay la puerta, no hay ningún detalle, no hay tampoco el nombre que me perjudique, ni no hay la acotación, no hay nada ahí. Simplemente hay los demás nombres, por ejemplo aquí tengo lo que es la despensa, aquí tengo el dormitorio de servicio, entonces están los demás nombres que no me perjudican, ¿sí? Pero no hay ningún eje, ni las acotaciones, nada. Eso ya lo he quitado, estoy trabajando en base a mi plantilla, ¿sí? En base a mi plantilla voy y hago el trazo siempre al lado de la pared. Fíjense, estoy en el lado de la pared y en línea recta. No me voy en línea oblicua, ¿sí? No estoy yendo, por ejemplo, aquí estoy en lo que es la ducha y no estoy yendo así, inclinado, ni estoy haciendo... ¿Por qué? Porque no me interesa el tema de la pendiente, ¿sí? Entonces lo que me interesa es ir de manera recta, ¿sí? Y si hay un cambio de dirección, lo hago por 90 grados. Si hay un obstáculo, si tuviera aquí una columna, entonces la rodeo la columna, ¿ya? Puedo irme, como ven en la imagen, puedo irme al lado, puedo irme internamente en la pared, puedo irme ahí, o también puedo irme externamente, ¿sí? Pero todo muy cerca de lo que es la pared, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas tuberías normalmente van empotradas en la pared, ¿sí? ¿Por qué? Es porque son de un diámetro menor. Estamos hablando de media pulgada, o sea, de N15 o 3/4 de N20, ¿sí? Entonces en línea recta, ¿sí? Llego a lo que es el inodoro, en lo que es el agua fría, igual, cambio de dirección, pero lo hago en ese sentido, ¿sí? Línea recta. Esto de aquí es 90 grados, ¿sí? Porque trabajan a presión. No tengo que seguir un sentido, ¿sí? Entonces van. Por ejemplo, aquí sigo en línea recta, cambio de dirección y estoy saliendo, ¿sí? En este caso hay un espacio, si se fijan, aquí, que corresponde a lo que es una puerta de lo que es el almacén. Obviamente que no voy a ir, si están yendo en la pared, va a ir colgada en otro sentido. Por ejemplo, aquí yo lo pongo que es colgada. Entonces, esta tubería está yendo por encima, por el techo, ¿sí? O sea, justo debajo de la losa está yendo esta tubería y llega a este punto, ¿sí? Y ahí baja recién. Por eso aquí coloco este simbolito y digo aquí M, ¿sí? Eso significa que es montante y la flecha que le estoy poniendo es que está bajando de una tubería que está yendo por debajo de la losa hasta este punto, baja y
va a ir por la pared en esta parte, ¿ya? Ahora aquí estoy ingresando a mi ambiente húmedo, entonces estoy colocando la llave de paso, ¿sí? Llave de paso se le coloca doble L, o sea, L mayúscula, L minúscula y P en el caso de ser la llave común y corriente. En el otro caso es L, L y B en la válvula bola, en la que les he dicho que es de cuarto de giro de cierre. Entonces aquí yo estoy utilizando la llave bola, pero ustedes también pueden colocar la llave de paso normal si quieren, ¿sí? Cualquiera de las dos, pero eso es para cerrar y para el tema de mantenimientos en cada ambiente húmedo, ¿ya? Entonces ahí estoy considerando y lo coloco y obviamente le doy el símbolo. Para muchos de los símbolos tal vez ustedes no se acuerden, entonces busquen en el texto, en el primer texto que les he mandado de introducción, ahí está el listado completo de todos los símbolos y todas las siglas, ¿ya? Ahora aquí, fíjense lo mismo, lo que les he explicado. Primero se coloca la característica que es tubería de agua potable para el tema frío, PP, polipropileno, porque estoy utilizando también en este caso el tricapa, el diámetro y la longitud. No entra aquí la pendiente. Y le doy una descripción, ¿por qué? Porque está colgada la tubería, no está adosada a la pared, entonces está viendo, sí, muy cerca de la pared, pero está colgada, está por encima, por debajo de la losa, ¿ya? En este caso. Y después le coloco este simbolito de aquí, porque es una montante que baja, de ese punto baja y llega al nivel de piso, y a nivel de piso continúa en este ambiente y empieza a distribuir a los artefactos, ¿ya? Y aquí igual, fíjense, estoy colocando la característica, el material, el diámetro y después pongo lo que es la longitud. Aquí también tengo un punto. Eso también son números que me han servido. Por ejemplo, estos números que he puesto aquí son del tema del dimensionamiento, de lo que les decía del isométrico. Coinciden estos números porque estos son los que están en mi tabla de cálculo, ¿ya? Aquí también tengo otra vez una montante en este punto de aquí, pero en este punto sigue colgado debajo de la losa y en este punto sube. Por eso está la flechita hacia arriba. Tiene una M y sube. Me dice que es de 20. Sube al piso de arriba o los pisos de arriba. Entonces de esa manera estoy distribuyendo, ¿sí? En ese punto. Y aquí, si se fijan, aquí tengo un shaft. Ahí tengo una columna falsa, ¿sí? Mi columna verdadera está aquí. Y ahí tenía un shaft, entonces he aprovechado también para utilizarlo para el tema del agua. Aquí sigo por debajo de la losa, pero aquí estoy que es colgada y estoy utilizando DN20, ¿sí? Aquí tengo también la numeración en función al dimensionamiento que he hecho, ¿sí? Por ejemplo, en esta planta, que es la planta baja, que podría decirse, la planta 1, justo en este punto, todavía está debajo de la losa, ¿sí? Llega a este punto y me dice que baja la montante, ¿sí? Llega con un DN20 hasta esta T, que la tengo aquí, y después cambia a DN15 y baja porque justo en esta pared tengo adosado un grifo. GR es de grifo
y aquí está su símbolo. Después continúa, ya que aquí tengo lo que es la columna, y esta parte de aquí es columna falsa, y aquí tengo otro tubo montante, pero ya no baja, sino vuelve a subir y continúa con DN20, entonces sube, por eso la flecha está hacia arriba, sube al piso de arriba. Entonces me puedo fijar justo en ese mismo lugar, en el piso de arriba, aquí. Entonces aquí tengo el tubo que sube. Después continúa subiendo y ya cambia de diámetro, ¿sí? Y en este bañito distribuye. Ahora, en el caso de las plantas, puede que ya no me alcance el tema de la dimensión, entonces puede que no lo coloque. Ya vamos a entrar al isométrico. El isométrico tiene que ser lo más completo posible. Ahí sí tiene que estar completo lo que es la característica, el material, el diámetro y también la dimensión tendría que estar, ¿sí? En el isométrico, no en el caso de las plantas, porque en el caso de las plantas a veces nos reduce el espacio que tengamos, entonces podemos suprimir, ¿sí? Aquí fíjense, también tengo lo que es la llave de paso, pero para mí es una válvula bola, ¿sí? Por eso le pongo LLB. Toda la distribución sube por aquí, que es la montante, y la hago en línea recta, ¿sí? Con ángulos rectos de distribución. Y obviamente adosado a las paredes. Aquí también tenía una montante. Y aquí tengo este puntito y me dice que es la montante, y esta montante todavía sigue subiendo y es de N20 y está adosado. Entonces aquí llega y va por aquí, ¿sí? Aquí tengo una columna y esta es una columna verdadera, entonces no la puedo atravesar, entonces tengo que hacer siguiendo el contorno de la columna, ¿sí? Después continúo aquí y aquí hago lo que es mi llave de control del ambiente, ya que estoy entrando a lo que es la cocina. Después en este otro lado tengo también mi llave de control. ¿Por qué? Porque es mi lavandería, mi cuarto de lavado. Aquí tengo la lavadora y posteriormente tengo la lavandería, ¿sí? Entonces tengo que tener todo en función al contorno. Y aquí tengo la lavadora eléctrica y la lavandería. Y aquí tengo lo que es el lavaplatos fregadero. Podemos seguir viendo en los pisos de arriba. Por ejemplo, en este piso hemos visto que teníamos esta columna falsa. ¿Sí? Aquí tenemos la columna verdadera y aquí está en lo que es el shaft, ¿sí? Entonces aquí tenemos la montante, la tubería vertical, y por eso dice que es M montante y está de subida, DN15. Llega con DN15 y de ahí, siguiendo el contorno de la pared, en este caso de la columna, después sigue la pared, entonces seguimos el trazo en línea recta, ¿sí? Y como estoy entrando a un ambiente nuevo, le coloco mi llave, en el caso es llave bola. Aquí en este espacio solo le he puesto lo que es la característica, el material y el diámetro, pero sigo el contorno de las paredes. Sigo el contorno hasta llegar a lo que es la ducha. Ahora el baño de aquí abajo igual. Aquí tengo lo que es la montante que llega. Aquí tengo lo que es la columna verdadera y aquí tengo lo que es el shaft, ¿sí? Ese es el shaft.
Entonces por eso está ahí. De ahí sale y aquí tengo lo que es mi llave. Una vez que ya tengo controlado el ambiente, distribuyo a través de las paredes en líneas rectas. ¿Sí? Entonces aquí voy por el lado derecho y también por el lado izquierdo, el agua fría. En este caso, fíjense, aquí tengo lo que es una columna, no la puedo atravesar, entonces voy y sigo el contorno, pero con líneas rectas y voy, ¿sí? Entonces así es como se tiene que hacer el trazo. Como verán, el color es un color azul continuo, no es otro color. Ahora, en el caso del isométrico, ya hemos visto que es en función a los ángulos que tenemos de los ejes, que los movemos, y para que tengan 120, 120 y 120 grados. Podemos hacerlo o podemos tener algún tipo de modificación en ese isométrico. Podemos utilizar otro tipo, ¿sí? Entonces, lo mismo. Solo que en este caso tenemos que tener las longitudes completas, ¿sí? Porque esto ya nos va a dar el detalle, ¿sí? Por ejemplo, esta longitud de aquí a aquí mide 1.13, ¿sí? Aquí yo tengo esta longitud que es más larga, esa mide 8.79, tiene que estar ese dato. Aquí tengo 1.30, tiene que estar. Aquí subo 2.30. Aquí tengo una distancia de 2.38, tiene que estar. Aquí tiene 2.6, ¿sí? Todos esos datos tienen que estar. Por ejemplo, aquí cambio de diámetro. Aquí dice que es DN20 y este segundo tramo cambia a DN15. ¿Por qué? Porque ya va solo a alimentar a este artefacto. Y después también ya para este bañito que está arriba es DN15. Entonces ya todo esto es DN15. Pero hasta antes de esa T, aquí tenemos una T, es DN20. Tiene que estar ese dato, ¿sí? Todos esos datos tienen que estar dentro del isométrico porque es el que me va a servir para hacer alguna verificación y obviamente para mi dimensionamiento, para introducir los datos, tengo que tener esos datos, ¿sí? Como hemos visto en el ejemplo avanzado. Aquí tengo, por ejemplo, yo tengo aquí la entrada del medidor que todavía no hemos hecho, ¿sí? Pero este tanque, el tanque cisterna, se va a alimentar con agua. Hemos dicho que vamos a tener dos tanques, uno de agua de lluvia y otro de lo que es agua potable. Entonces llega y se alimenta, se llena y después en función de eso sale a través de lo que es la bomba. Aquí está el símbolo de bomba, que es un círculo que tiene inscrito dentro una V mayúscula. Al lado tenemos una H que es del hidroneumático. Entonces tenemos este tramo que sale del tanque y me dice que mide 1.61 metros y es de 25, es tubería de agua fría, es polipropileno. Entonces este tramito mide eso. Este pedacito de aquí que cambia de dirección también en ángulo recto es 0.65, ¿sí? Y de aquí, como verán, llego hasta aquí. Para lo que es alimentar mi termotanque, ¿sí? Y yo le estoy colocando CG. ¿Por qué? Porque va a ser mi calentador a gas, ¿ya? Entonces ahí está mi ingreso de agua fría, ¿sí? Ahí tengo un ramal. Ese detalle lo tengo que tener,
¿sí? Como verán, la tubería sigue siendo color azul, pero el detalle es que tiene todas las dimensiones para que yo pueda sacar y para poder hacer mi dimensionamiento, a diferencia que en planta no puedo, solo tengo, digamos, algunos puntos en el tema de la montante, pero no sé qué longitud vertical tendrá. En cambio aquí sí ya tengo, ¿sí? Aquí me dice, digamos, que esta longitud entre lo que es la planta 2, que aquí ya la tengo, y la planta 3 me dice que mide 260, que es DN15, y mide 260 de longitud vertical. Entonces tengo ese dato, ¿sí? Eso tienen que tener ustedes. Ahora, por ejemplo, en este proyecto también se tiene lo que es cosecha de agua de lluvia. Entonces yo ya he dimensionado mi tanque de cosecha de agua de lluvia. Tengo, ¿sí? Ahora, de mi tanque de agua de lluvia tengo que hacer la distribución del agua. En este proyecto solo me ha alcanzado para dimensionar a este grifo y a otro artefacto, ¿sí? Entonces ahí yo tengo lo que es la bomba, el hidrocel, pero el isométrico también tiene todas las dimensiones, ¿sí? Aquí 0.51, tiene una vertical de 0.69, aquí tenemos una horizontal de 1.71, 2.74, aquí sube, y aquí son dimensiones más pequeñas, y aquí también tenemos 9.35, ¿sí? En el caso de tubería de distribución para lo que es cosecha de agua de lluvia, cambia y es color celeste. Ponemos RWH, ¿por qué? Porque es cosecha de agua de lluvia. Mantenemos lo que es polipropileno, DN, el diámetro y la longitud. Y el tramo, en el caso de agua fría, va a ser continua, ¿sí? Y ya en el agua caliente va a ser color rojo. Aquí nos vamos a lo que es el agua caliente. En el agua caliente, empezando desde el baño que hemos visto inicialmente, tenemos que alimentar a lo que es la ducha. El inodoro no se alimenta, y sí el lavamanos. Entonces aquí estoy haciendo ese trazo, ¿sí? Lo mismo, viene por debajo de la losa, en este caso, y después tengo en este punto lo que es una montante, aquí, que me dice que baja. Por eso está la flecha aquí abajo, me dice que baja, y ya a nivel de piso continúa su distribución, pero en línea recta. En este caso ya lo he hecho dentro de lo que es la pared. Podría también hacerlo externamente o también por aquí, ¿sí? Entonces podría ser cualquiera, ¿ya? Y también le coloco lo que les he indicado, que es TAC, tubería de agua caliente, polipropileno, el diámetro y la longitud, y sus entradas también con ángulo recto, ¿sí? Y como verán, también el trazo es color rojo y es discontinuo, son líneas discontinuas. También tiene su isométrico, pero ya no parte desde el tanque, sino parte desde lo que es el termotanque. Entonces aquí yo tengo mi termotanque que me ha salido grande, de 180 litros. Entonces de ahí tengo que hacer la distribución. Entonces empiezo por DN20, esta longitud, y luego sube hasta la losa, porque desde la losa empiezo a distribuir. Y continúo, ¿sí?, la distribución de lo que es el agua caliente, con color rojo y discontinuo. Entonces aquí voy a aumentarle, voy a poner aquí para lo que es cosecha de agua de lluvia, la distribución va a ser
RWH, polipropileno, vamos a colocar el DN y puede ser, y la longitud, ¿sí? Y tiene que ser color celeste, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner que es azul y este va a ser celeste. Ahora para el tema del agua caliente, igual es línea y le ponemos aquí. Lo único que va a cambiar es eso. Entonces, fíjense, para lo que es agua potable son estos dos de aquí. Para lo que es cosecha son estos dos de aquí. Para lo que es agua potable es color azul, ¿sí? Para lo que es cosecha de agua de lluvia cambia, es color celeste. También cambia en la característica. Aquí es RWH y el otro es TAP, ¿sí? Esos cambian. Después en lo que es agua caliente solo cambia en lo que es la característica porque le ponemos TAC aquí y en cosecha le ponemos RWH. No cambia de color, sigue siendo rojo ambos, ¿sí? En lo que es el plano, lo mismo que el anterior. En el caso de que estemos utilizando simbologías, siglas, tenemos que tener lo que es referencias. Esto de aquí, referencias. ¿Sí? Desde que hemos visto la cosecha de agua de lluvia, ahora estamos viendo lo que son tuberías de distribución de agua potable y cosecha de agua de lluvia. Y también después vamos a ver lo que son los alcantarillados. Mantenemos lo que es 0,3 milímetros. ¿Sí? Ese sería el grosor en el tema del dibujo. ¿Sí? 0,3 milímetros. Aquí lo podemos verificar. Por ejemplo, aquí yo tengo este, que es mi tubería de agua fría. Esperemos que no se cuelgue el AutoCAD, que salga bien. Aquí tenemos lo que es el agua. Lo voy a marcar aquí para que se note. Aquí tenemos lo que es el agua fría, ¿sí? Y aquí nos dice que es 0,3 milímetros, ¿sí? Yo le he puesto 0,3 milímetros. Después vamos a ver que también, digamos, por ejemplo, aquí el tema de los alcantarillados, voy a manejar lo mismo, 0,3. Ahora aquí pueden adoptar ustedes el mismo número si quieren en el tema del color, porque hay diferentes tonalidades, pero por ejemplo en agua fría yo utilizo el color 160, ¿sí? Que es un color azul, ¿sí? Que se nota cuando se lo imprime. Entonces 160. Después vamos a lo que es tenemos lo que es la cosecha y tenemos lo mismo que es 0,3 y el color celeste que utilizo es el 140. Después para lo que es el agua caliente, aquí igual es el grosor 0,3 y el número es, el color es 10.
color rojo 10, ¿sí? Aunque ustedes podrían utilizar el red también, o en el tema del azul, el blue, ¿sí? Que nos dé el AutoCAD, para no complicarse, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el tema del agua caliente, del agua fría, es línea continua, entonces no hay problema, es la línea continua del AutoCAD en el tipo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es tipo, entonces es línea continua, ¿sí? En lo que es el agua caliente, que yo tengo aquí, que es ACS, el tipo que utilizo es este, es el ACAD ISO 03W100, que me da una línea discontinua más separada, y cuando imprimo se nota mejor, ¿sí? A diferencia de las otras que hay. Después esas serían, digamos, en este caso, ¿sí? Después ya vamos a ver ya cuando veamos otro tipo de tuberías. Ahora aquí yo tengo lo que es referencias, ¿sí? Que es importante que las tengamos para entender el plano. Entonces aquí coloco, digamos, por ejemplo, la TAP, que significa, y el color. Por ejemplo, el color azul significa tubería de agua fría, TAP. El color rojo discontinuo es TAC, tubería de agua caliente. El color celeste es la distribución del agua de lluvia. Aquí pongo lo que es la bañera es V. LP es el fregadero. CG es mi calefón de gas. Después de aquí tengo lo que es la llave de paso de manera general. Tengo aquí lo que es la válvula bola que estoy utilizando, que ustedes pueden utilizar la llave de paso común, que es también LL, pero LLP, ¿sí? Aquí tengo, ¿no? Esta es la llave de paso, que es LLP, y la válvula bola, que es LLB. Después tengo los demás artefactos que estoy utilizando, que son el lavamanos, tengo un grifo, la ducha, el inodoro. Tengo M, que significa que es la montante, es la tubería vertical. Eso es de manera técnica el nombre de la tubería vertical en lo que es tuberías a presión. Tenemos DN, porque estoy utilizando DN, entonces el diámetro nominal en milímetros. Tenemos lo que es la lavandería. Aquí es importante el material, porque estoy utilizando este material, ¿sí? El polipropileno. También la simbología de la cosecha. También el tema bombas. Este es el símbolo de bomba. Tengo aquí mi tanque cisterna, que lo estoy utilizando. Mi medidor, que lo tengo al ingreso. Tengo aquí mi hidroneumático. Y adicionalmente he puesto lo que es un filtro, ¿sí? Ahora vamos un poquito aquí al plano. ¿Por qué lo he colocado en filtro? Porque es justo aquí. Esto todavía no hemos visto la entrada, la cometida, pero eso ya lo vamos a ver la siguiente. El tema del... Después de un poco de teoría, cuando hagamos el tema teoría de las bombas, ya vamos a hacer esta partecita del ingreso. Pero normalmente hemos visto que lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro medidor, y nuestro medidor va a estar al lado de la pared, del límite de propiedad de nosotros, ¿sí? Y va a estar colocado en la acera. Entonces su símbolo es un rectángulo con una M. Después vamos a tener la llave, ¿sí? Entonces ahí sí coloco una llave de paso, LLP. Después de eso
continúo con mi tubería como tengo un jardín, la estoy enterrando, por eso aclaro que está enterrada la tubería, no está colgada ni adosada, está enterrada. Y después en este punto tengo una T, que es mi bypass, ¿sí? ¿Qué significa mi bypass? Es en caso de que por algún motivo se me friegue el tema de mi tanque, mi, mi tanque cisterna, esta línea que va a este lado. Entonces tengo la tubería extra que continúa y alimenta de manera directa con la presión de la calle, ¿sí? Normalmente se coloca eso. Aquí, antes del ingreso del tanque cisterna, estoy colocando lo que es un filtro. Aquí tengo una llave, estoy colocando llave bola y tengo un filtro. Ustedes han de ver que el agua trae a veces sedimentos, ¿sí? Impurezas, dependiendo del mantenimiento que se haga a la red de la calle, de la entidad que le corresponde. En este caso, en la ciudad de La Paz es EPSAS. Entonces hay sectores donde no hace mantenimiento, donde la tubería hace mucho tiempo está ahí y hay problemas porque ha habido sedimentación, arrastre, oxidación. Entonces hay arrastre de material en la tubería. Entonces llega a nuestro domicilio, empieza a decolorar nuestra ropa, empieza a traer la primera abrida, sale agua sucia, ¿sí? Entonces eso no queremos. Entonces normalmente se coloca un filtro, ¿sí? Obviamente aquí yo pongo un filtro así nominativamente, pero constructivamente se colocan dos en serie, ¿sí? Dos filtros en serie. ¿Para qué? Para que el primer filtro reciba y limpie, el segundo continúe limpiando, pero en caso de limpieza del filtro, que se lo hace dependiendo de la calidad del agua, puede hacérselo cada 3 meses, cada medio año. Entonces se saca un filtro, se lo limpia, se lo lava y se lo vuelve a colocar. Es como los filtros del auto, ¿sí? Que tenemos para el tema de la gasolina, ¿sí? Entonces igual podemos tener y se los coloca ahí en serie para que se los pueda limpiar y el otro siga funcionando y no se pare el funcionamiento de nuestro sistema, ¿sí? Eso para aclararles. Ahora estos planos igual les voy a pasar, ¿ya? Igual les voy a pasar. Aquí en planta, aquí tenemos la ubicación que les decía. Aquí venía la tubería y justo llega aquí a alimentar nuestro calefón. Y nuestro calefón su símbolo es un círculo y tenemos una vela dentro. Entonces eso significa que es un calentador a gas. Entonces yo aquí aclaro que es eje calentador a gas, mi calefón, ¿sí? Porque puedo tener uno eléctrico, y uno eléctrico, su símbolo es un círculo y es como un resorte, que en realidad es por donde va a circular y se va a calentar el agua, ¿sí? A través de una resistencia, ¿ya? Entonces ese sería el calentador eléctrico. Pero en este caso no, estamos yendo más por el funcionamiento y lo que tenemos, y obviamente es más económico. Ya después vamos a entrar a este detalle, todavía no les voy a aclarar, solo que en especificaciones vamos a colocar la dimensión del volumen que nos ha salido del termotanque, ya que los demás datos, estos de aquí, los vamos a ver en la teoría la siguiente clase y vamos a hacer su cálculo también, ¿sí? De momento lo dejamos como incógnita, pero este de abajo sí, el termotanque ya sabemos qué dimensión tiene. ¿Qué más debe tener? Tenemos que colocar algunas notas específicas en las que denotamos o escribimos
el tipo de tubería que estamos utilizando y aclaramos. Entonces aquí estamos diciendo que serán de polipropileno con accesorios soldados. Estamos aclarando que va a ser soldado, estamos proponiendo eso. Puede ser que ya en la construcción puedan cambiar, pero se tiene que consultar siempre al proyectista o al cambio. Artefactos de bajo consumo, llaves de paz, uniones, se están poniendo algunos aspectos del mantenimiento, como les mencionaba, el tema de los filtros. Aquí estamos poniendo cada 2 meses. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento que en el lugar el agua es muy sucia, ¿sí?